Muy bien. Ahora vamos a comenzar a hablar acerca de lo que encontramos en la patología de esófago. Para poder hablar mejor de la patología de esófago, tenemos que recordar que hay temas que van a compartir con gastro y hay temas quirúrgicos. Voy a tratar de ser lo más puntual en la parte quirúrgica. Acalasia. Para hablar de el tema de acalasia, es obligatorio tener que primero a entender un poquito con respecto a la anatomía y esto nos va a servir para los demás puntos. Cuando hablamos del esófago, hay que recordar que nosotros tenemos un esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior es un esfínter anatómico, muy importante. Y el esfínter esofágico inferior es un esfínter más de connotación fisiológica. Cuando nosotros vemos al paciente, hay que recordar que la parte anatómica nos van a preguntar cuál es el músculo más importante del esfínter esofágico superior. Y el principal músculo, el principal, va a ser el músculo cricofaringio. Músculo cricofaringio. Esto es un dato muy importante para que ustedes puedan recordar, porque el músculo cricofaringio va a ser el músculo que va a determinar primero mucho comportamiento con respecto a otras patologías, que ya veremos. Entonces, tienen que tenerlo presente. Va a estar ahí en las preguntas constantemente. Vamos a tener nosotros un esófago superior, un esófago medio y un esófago inferior. Preguntas han venido de cada uno, voy a decirte puntual cuáles, que digamos son las más importantes y las únicas que te podrían hacer. Pero hay que recordar que el esfínter esofágico superior tiene una característica que está muy de la mano con el esfínter perdón, con el segmento esofágico medio. Los dos tienen una característica, que ambos son envueltos por la adventicia. En cambio, la porción del tercio distal o el esófago inferior generalmente va a ser envuelta por serosa. ¿Esta qué connotación tiene? Que algo sea envuelto por adventicia y algo por serosa. Porque eso es una pregunta muy buena, que siempre le hago a los residentes. Si ustedes se dan cuenta, el esófago tiene una mucosa, tiene una submucosa, tiene una muscular y tiene la última parte, ya sea o una adventicia o una serosa. Cuando es una adventicia, se dice que tiene solo una capa celular. En cambio, cuando tiene una serosa, se dice que la serosa tiene dos capas celulares. Este es un dato interesante porque quiere decir que la serosa protege más contra la invasión local de un tumor. Esa es pregunta de examen. ¿Por qué los tumores del esófago inferior demoran más en invadir, a diferencia del esófago medio o el esófago superior? Porque la serosa, al tener doble capa, le da más protección al esófago inferior. ¿Ok? Muy importante. Y otra forma que también quiero que te recuerdes es la siguiente. Acuérdate, adventicia con A de arriba, adventicia con A de arriba y serosa con la parte inferior. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? La S, para que te acuerdes, ¿ya? La parte inferior. Entonces, yo me acuerdo del abecedario, ¿no? A arriba, ¿no? La S abajo en el abecedario. Es una forma que, si en algún momento te falla de repente, ¿no? El recuerdo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, no te olvides que esto va a ser determinante cuando uno hable de los tumores. Cuando uno hace el estadiaje en esófago, muchachos, ¿qué es lo que quiero que ustedes recuerden? Miren, cuando uno hace el estadiaje, si nosotros tenemos, por ejemplo, un esófago superior, ¿ya? Un esófago superior, solamente hacemos endoscopía. Si tenemos un esófago medio, un tumor, hacemos endoscopía, pero le agregamos broncoscopía. ¿Por qué? Porque puede invadir localmente a los bronquios. Y si tenemos un esófago, pero que es inferior, hacemos la endoscopía, pero le añadimos la paroscopía para el estadiaje. ¿Ok? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos va a permitir medir invasión. ¿Quién nos permite, nos enseña mucho? La tomografía es el examen ideal para ver tumores y para ver lo que es la localización, la invasión local, y una invasión tanto local como la metástasis.
pero esto nos preguntan en los exámenes. Si tengo un tumor del medio del esófago, ¿qué prueba más añado? La broncoscopía. Y justamente va de la mano con esto que les muestro, que la adventicia no protege tanto. Y a nivel laparoscópico, se le tiene que añadir cuando hay un tumor inferior. ¿Por qué? Porque es muy común que esto se esparza y termina siendo una carcinomatosis. Entonces, vale la pena ese tipo de trabajo. Entonces, no se olviden estos pequeños detalles, ¿ok? Acá está el constrictor inferior de la faringe y el cricofaringio. Esta zona del cricofaringio es fundamental, fundamental, ¿ya? Músculo cricofaringio en la parte del esfínter esofágico superior. Entonces, acá hay mucho dato que nos podría venir. Con respecto a la parte de la vascularización, no nos preguntan mucho, a lo mucho el drenaje venoso, ¿no? A nivel de la parte arterial, el esófago superior sobre todo recibe rama de la arteria tiroidea inferior, el esófago medio de las arterias bronquiales y el esófago inferior, sobre todo de la arteria gástrica izquierda. ¿Ya? Tres preguntas que poco frecuente que vengan en la parte anatómica. Lo que sí viene más es la parte venosa. En la parte del esófago superior vamos a encontrar las venas tiroideas inferiores, la parte del esófago medio, las venas ácigos y la vena hemiástigos, y la más preguntada de todas, el esófago inferior. ¿Por qué? Porque esta zona es una zona de sangrado, de hemorragia digestiva alta en los cirróticos. Y esto se debe mucho a el drenaje que se va a dar en esta zona. Las venas coronarias van a estar muy relacionadas con el esófago inferior. Un dato muy importante. Y esto lógicamente tiene correlación con la vena porta. Al tener más presión la vena porta, va a distribuir esa presión a las venas coronarias, sangrando, en este caso, la parte del esófago inferior. ¿Ok? Por eso que cuando se usa una hemorragia digestiva alta masiva, se coloca un balón, el balón de Seger-Blakemore, que hace la compresión justo de esta zona. Queremos comprimir este ángulo, porque esta es la zona que tiene mucha irrigación que viene de la porta, para agarrar la parte de esófago y la parte de estómago. ¿Ya? Dato interesante. Con respecto a la inervación, ustedes saben que tenemos un plexo submucoso y un plexo mientérico. Estos plexos submucosos y mientéricos pueden verse alterados en algunas patologías como la calasia, ¿no? Entonces, para tenerlo solo en cuenta. Y con respecto a lo que es la parte nerviosa de los nervios vagos, sí ha venido y viene preguntas y lo vamos a usar mucho en el estómago. El nervio vago izquierdo, acuérdate que izquierdo comienza con una vocal y la vocal va con el nervio vago anterior, ¿ok? O sea, es de ubicación anterior. En cambio, el nervio vago derecho comienza con consonante y también va con una consonante posterior. ¿Ya? Esa es una pregunta que podría venir en los exámenes. Con respecto a lo que es el drenaje linfático, los ganglios, pues ustedes saben que nosotros tenemos 14 estaciones ganglionares en el mediastino y de acuerdo a la zona de ubicación vamos a encontrar el drenaje. Uno de los drenajes más característicos, siempre lo digo a todos, es los ganglios que están debajo de los bronquios, los sucarinales o del grupo 7. Estos ganglios son muy pronósticos en la medida de que si tú lo ves positivo, te podría venir una pregunta, ¿no? Ganglio positivo, que sí que es sucarinal, ya habla de una infiltración importante bronquial del esófago. Y esta es otra pregunta que le hemos visto, que es respecto a los hiatos, los huecos que existen en el diafragma, hiato cava, hiato aórtico y hiato esófago. Acá preguntan quiénes pasan por los hiatos. Acuérdate, cava. ¿Por qué se llama cava? Porque pasa la cava inferior. Entonces no va a venir mucha pregunta de examen de esto. Está muy fácil. En el hiato aórtico pasa la aorta, vas a decir tú. Entonces está muy fácil. Pero acá vienen ya las preguntas más difíciles, ¿no? Entonces acuérdate de esto. A nivel del hiato aórtico también va a pasar el conducto torácico. El conducto torácico. Ya ese es un dato muy importante que ustedes tienen que tener en consideración. El hiato torácico. Entonces es un dato clave que tienen que tener. Ahora, otra pregunta que nos pueden hacer es que los ácigos, los semiácigos también van a estar por aquí. ¿Ya? Es un dato importante que ustedes tienen que tener en consideración. Bien, entonces, acá tenemos lo que vendrían a ser las venas ácigos, el drenaje de las venas ácigos y la parte hemiácido. Lo vamos a colocar acá. Y en el caso del esófago, una forma que yo le digo a los muchachos para que se acuerden de esófago, es acuérdate de esófago, para que te acuerdes de esófago, para que te acuerdes de eso. ¿Por qué? Porque lo que vendría a ser el nervio vago tiende a pasar por acá. O sea, no solamente pasa el esófago, sino también los nervios vagos.
Esta es pregunta de examen, ¿sí? Ácigos, semiácigos, ¿dónde pasan los vagos? ¿En qué hiato? Es pregunta de examen. Entonces, eso no deberíamos fallar de cara a la preparación, ¿correcto? Bien. Acá vamos a poner, ahora, ¿qué vamos a dominar de la acalasia para la cirugía? Es muy importante. Ustedes saben que la acalasia es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Hay una pérdida de la peristalsis primaria también asociada. La etiología más frecuente es la primaria. Quiere decir que no sabemos por qué origen, esto es lo más frecuente, se está presentando esto. Pero aparentemente hay una degeneración nerviosa, lo que va a llevar a que en la fisiopatología, debido a esto, que en la fisiopatología lo que vemos es una ausencia de los plexos mioesofágicos, esta ausencia de plexos va a verse relacionada también con lo que vendría a ser una alteración de la secreción tanto del BIP como del óxido nítrico. Esto lo podrían preguntar en algún examen, ¿no? Alteraciones del BIP y del óxido nítrico. Esto, como consecuencia, ¿qué nos va a traer? Que se pierde la relajación. Por lo tanto, el esfínter esofágico inferior se vuelve hipertónico. Se pierde la relajación, se vuelve hipertónico. ¿Ok? Otras causas que podrían ver son causas secundarias. Causas secundarias, por ejemplo, tenemos acá toda la etiología cancerígena que puede existir. ¿Ok? Dato importante. Con respecto a la clínica, en la clínica, la acalasia, lo que nosotros vamos a ver es que hay una disfagia. Hay una dificultad para comer, disfagia. La disfagia se va a presentar tanto para sólido como para líquidos, lo que va a generar mucho temor posible, incluso bajan de peso, lo que pueden sentir ellos como que puede ser algo neoplásico. El diagnóstico, básicamente, la parte más importante que ustedes deben recordar es uno, endoscópico, porque tenemos que hacer diferencia con cáncer, tenemos que hacer descarte de cáncer. Por eso que es muy importante, acá descartando cáncer, acá le ponemos, ¿ya? O sea, se hace sobre todo buscando el cáncer. Si no es cáncer, todo tranquilo. Entonces ya con eso lo tienes bastante manejado, ¿ok? Lo otro importante, también lo puedes utilizar lo que es la radiografía varitada, ¿no? Como están viendo en el gráfico de aquí, la radiografía varitada nos va a ver un término en punta de lápiz, ¿no? Punta de lápiz. Muy importante. Y el gol estándar, pregunta de examen, el gol estándar que se va a permitir acá será la manometría esofágica. Entonces, por parte del grupo gastroenterológico, lo que se va a dejar primero, muchachos, es el tratamiento. En el tratamiento, lo primero que se va a buscar es no ser agresivo, ¿no? Se van a permitir dilataciones mecánicas. Se va a buscar ser mínimamente invasivo, dilatación. Incluso se puede llegar a usar hasta toxina botulínica. ¿Cuándo va a la cirugía? Va a la cirugía cuando esto fracasa. Entonces tiene que ir a la cirugía. Dentro de la cirugía, ¿qué vamos a encontrar, muchachos? Parte 1. Parte 1. La cirugía de parte 1 es esta. Hacer un corte del músculo liso del esófago. La miotomía de Heller. Miotomía de Heller. ¿Ok? Miotomía de Heller. Se corta esta parte, ¡pum!, se libera la parte distal del esófago y ahora prácticamente lo hemos inducido a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, para que nosotros podamos mantener el control del esfínter esofágico inferior, tenemos que hacer la parte 2 de la misma cirugía. En la parte 2, lo que se va a buscar es hacer una técnica antirreflujo. Pero ojo, pregunta de examen. Las técnicas antirreflujo que más se usan para este tipo después de una miotomía de Heller van a ser la cirugía de Dor de 180 grados anterior y la cirugía de Toupet de 270 grados. ¿Cuál es más usada? Dor. Dor es más usada porque es más fácil, es más accesible y es la más usada del mundo, digamos, para esta parte. Una funduplicatura parcial de 180 grados para tener un control y crear en este caso, el esfínter, ¿no? Hacer una simulación del esfínter esofágico inferior. Y esto lo tienen que tener ustedes bastante presente.